La habitación en la que nos encontramos es la suite del marqués. Ocupa dos de las habitaciones o estancias más importantes del palacio del siglo XIX. Por un lado está en la que nos encontramos, que es el salón de baile. Este salón de baile es el original del siglo XIX y no solamente era donde se celebraban los bailes o las principales cenas o incluso recepciones por parte del marqués. Hay que tener en cuenta que el primer marqués de Caro fue alcalde de la ciudad de Valencia. Aquí se celebraban reuniones importantes. Y esta habitación lo que se hizo fue decorar con un artesonado al estilo francés. Era ya anticuado en la época en la que se hizo, porque lo que se pretendía dar a entender precisamente con esta decoración era que se era pro-borbónico, es decir, pro-rey. Tened en cuenta que el Marqués de Caro se queda a este edificio en 1869 en una subasta, en una época en la que había una cierta convulsión política, en la que, bueno, se discutía mucho sobre la monarquía, la república, etc. Y entonces lo que se pretendía dar a entender cuando se entraba en esta habitación y se veía este artesonado, que sigue estando exactamente igual a como se hizo en su momento, era que esta familia era pro-borbónica. Y junto a esta estancia está el salón de té de la marquesa. La marquesa era de una familia noble y muy potentada que tenía muchas tierras en Requena. Eran los Ferrer de Plegamans. Se unieron, por tanto, dos grandes familias, por una parte los García Caro, que era el marqués de Caro, y su mujer, que era Ferrer de Plegamans. Los Ferrer de Plegamans tenían mucho dinero, muchas tierras, y para dar a entender esa circunstancia, la marquesa hizo pintar un enorme lienzo en el techo del salón de té, que es una alegoría del trabajo agrícola, dando a entender así que eran propietarios de tierras. Tenemos que comprender que a finales del siglo XIX tener tierras era tener dinero. Hoy tener tierras no es sinónimo en sí mismo de tener dinero, pero en aquel entonces sí que era. Así que cuando la gente entraba en estas habitaciones, por un lado entendía que los propietarios eran pro-borbónicos, es decir, que apoyaban al rey, y por otro lado, que tenían mucho dinero. Hemos respetado ambas estancias y las hemos recreado en nuestro 3D para que puedas ver exactamente cómo estaban en aquel entonces.